Entienda bien esto claro. Yo he oído gente hablando mal de los judíos, lo cual no deben de hacerlo, porque usted no entiende los misterios, y el que no entiende los misterios es mejor que se quede callado. De veras, exacto, aquí le voy. Usted solo puede hablar no en mal, pero sacar las cosas a luz cuando Dios le ha revelado algo. Dios no le ha revelado, por favor no entre en esa línea, pero aquí le voy. La maldición en que entró Israel fue un plan de parte de Dios para que el constante rechazo él pudiera tener argumentos. Él es Dios, ¿verdad? Pero él quiere tener argumentos de que ellos fueron rebeldes y que Israel existe no por la alianza de Estados Unidos o la alianza de quien se sea. Israel existe porque él dijo: yo he grabado el nombre de Israel, el nombre de ustedes en las palmas de mis manos, y ustedes, los que me obedecen, son como las niñas de mis ojos. De veras, exacto. Entonces, óigame bien, el constante rechazo a su palabra, a los profetas y al mismo Hijo fue para que se abriera una puerta, porque en la ley los gentiles solo podríamos abrigarlos, entrar al calor de ellos, de las migajas, porque Israel fue racista, no vayas a creer que no. Hay misterios grandes porque el nombre del Señor, del Padre amado, ¿verdad? ¿Por qué crees que la mayoría de judíos no dicen el nombre del Señor? Ellos no dicen Yahweh, no lo dicen. Son los gentiles judaizados que dicen Yahweh. Ellos no lo dicen. ¿Por qué ellos usan la palabra Elohei, verdad? ¿Por qué usan la palabra Adonai, que es el Señor? ¿Por qué usan la palabra el Altísimo, el Yom? ¿Por qué, pues? ¿Verdad? ¿Por qué? Alguna vez yo voy a tirar programas específicamente para sacar eso a la luz. ¿Por qué él no lo sabía? Porque Dios cegó el entendimiento de ellos. Dice la Escritura que cuando Moisés estaba allá arriba, en ayuno y oración, recibiendo las revelaciones del Altísimo, el pueblo se había depravado y se había degenerado. ¿Qué es lo que ha hecho el pueblo hoy que el Espíritu Santo no ministra en las casas de oración? Hay una gran depravación donde hombres, literalmente, con síntomas de afeminado y con las cejas desviladas, están sobre los púlpitos. Un perro, un cerdo en un púlpito administrando un puño de cabras y cerdos. ¿Cómo vas a creer que a un parásito de eso le voy a decir hermano? ¿Cómo vas a creer que algo abominable y despreciable yo le voy a decir hermano? ¿En qué libro está eso? ¿En qué libro? Pero como dice la Escritura, que viendo no ven y oyendo no entienden, ¿verdad? Entonces, que te quede claro. Dice la Escritura que mientras Moisés estaba allá, Dios terminó, y cuando terminó le dijo: desciende, porque tu pueblo se ha corrompido. Moisés no venía ciego, él ya sabía. Y cuando él descendió abajo a la mitad del monte, halló a Josué. Josué tampoco nos estaba hartando. Josué se había retirado de mujer, se había retirado de contaminación y también estaba en ayuno. A la mitad del monte. ¿Por qué no subió? Porque Dios mandó solo a uno, no a tres, a uno. Cuando descendió, le dijo: Moisés, se oyen tambores de guerra. Y dijo Moisés: no, el pueblo se ha corrompido. Y cuando él descendió, su rostro le brillaba. Sí, me estoy yendo. Quebró las dos tablas que Dios había hecho y que él escribió en ellas. Eso quería decir que el primer pacto sería roto. El que no entiende eso tiene que estar pero bien enajenado. Tiene que estar bien ensatanado para no entender eso. Por eso es que cuando Moisés vuelve a subir, ¿quién labra las tablas? ¿Dios o Moisés? Moisés. Queriendo representar que la ley representaba el esfuerzo del hombre dado por Dios. En cambio, en la gracia es gratuito. Porque dijo: escribiré mis mandamientos en sus mentes y en sus corazones. Pero no era para todos, sino para el que quisiera. Si quisieres y oyeres, no endurezcáis vuestros corazones. Ahí está. La mayoría de Israel no quiso. La mayoría de Israel se burlaron de nuestro Adón, Yahshua Nazaret, o Yeshua Hamasías. De veras, al exacto, se burlaron. Bendito Dios, que esa fue la forma que él usó para alcanzarlos a nosotros. Y no solo alcanzarlos, sino hacerlos participantes y hacerlos ministros. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, Timoteo no era judío,
Timoteo era medio judío y tenía ministerio. De veras, exacto. Dorcas no era judío. Estos estaban allá en un lugar de Turquía. Algunas personas de ellos no eran judíos. Las provincias de Corintio no albergaban. En Atenas no albergaban solo judíos, eran gentiles. Aún cuando Pablo predicó y aquellos opositores de la verdad se lo pusieron, él dijo, bueno, para ustedes era la palabra, pero como la rechazan, me iré a los gentiles. Los gentiles alabaron a Dios y recibieron a Pablo con mucho aprecio. Prueba de ello es que muchas veces hay gente que no es cristiana y ayuda más que la gente que dice ser cristiana, que tiene un espíritu de emoción, un espíritu vagabundero, ¿verdad? De apariencia. Un espíritu que puede engañar a cualquiera, menos a alguien que tenga unción y discernimiento de parte de Dios. De veras, al exacto. Entonces, ¿por qué ellos fueron cegados? ¿Son tontos ellos? No. Ese fue el plan divino. Por eso en Romanos Dios lo recalca en Pablo, que si él injertó las ramas del olivo silvestre y se juntaron al verdadero olivo, ¿cuánto más las ramas desgajadas? ¿Cuáles fueron las ramas desgajadas? Las ramas desgajadas representan toda la cronología, óigame bien, de los israelitas que se rebelaron contra Dios. ¿Correcto? ¿Van a ser salvos o no? La rama de ellos, Saúl, Salomón, ¿verdad? Toditos los que se opusieron y se rebelaron. De veras, exacto. No es ellos que van a recibir perdón los que fueron condenados, porque algunos andan diciendo que los judíos no entran en condenación. Entonces, ¿el rico de dónde era? Ucraniano, de Yugoslavia, de Checoslovaquia, de Singapur, de Turquía. ¿De dónde era el rico? Un montón de teretes hablando disparate. ¿De dónde era Judas? De aquí, de El Salvador. De allá, de Molda. ¿De dónde era? Ah, de Ilopango, de Joyapango. Mire, si usted Dios no lo ha llamado a predicar, mejor vaya a vender pupusas, haga algo. Deje de andar explicando locuras, conjeturas de su propia cabeza. La Escritura dice que Dios no hace acepción de personas. Quiere decir que el que se las hace, se las paga. Y el que es digno de muerte y maldición, también le da. De veras, al exacto. Dios no es como nosotros, que nosotros vemos a alguien que tiene pisto, a él corremos a hacerle cualquier cosa y darle el favor, y al pobre lo miramos, óigame bien, de un lado lo miramos con indiferencia, lo miramos allá como que es un animal raro. No tenemos ese corazón, pero Dios es fiel. Quiero decirle, Dios es fiel. Los infieles somos nosotros. Dios hace cosas terribles a diario en nosotros. El problema es que no los hemos sentado a meditar. Solo te voy a decir algo. Un hermano mandó una bendición y me dijo que tomara control. Yo, siendo capitán de barco, sabería que por los vientos que han venido, ¿verdad? Porque es más difícil salir, tanto atracar en los barcos como salir a playa. Iba a estar más cara la cola que había puesto en el corazón comprarla. Y hoy que fui estaba a $2.50, cuando había estado a $1 y a $2. Le dije a la señora esto y esto pasa, es para un ministerio. ¿Sabe qué él me dijo? Mire, como es para el ministerio, hermano, me dijo, llévese el mismo precio sin ganarle ni un centavo, el mismo precio. Y cuando ya le pagué por el material, ¿verdad? Porque solo ese tenía. Y mire, óigame, le compré algo para mí personal, vino y agarró una bolsa y pum, vaya, esto es suyo, me dijo. Ellos oyen, la gente no está sorda y ciega, sabe que le gusta la honestidad. Por eso hay gente que anda rasca y rasca y no hallan. Y si una media puerta se le abren, la desploman hasta que la gente, ¿verdad?, se aparta de ellos. Es mejor que te deseen y no que aburra. Ay, ahí viene fulano. Sí, me estoy yendo. Dios es fiel, Él hace un montón de cosas en nosotros. ¿De cuántos problemas nos los ha liberado el Señor? ¿De cuántas cosas no hace? El problema es que nosotros, hermanos, no somos agradecidos, no logramos entender eso. Nosotros, para que Dios haga maravilla, tiene que volver a abrir el mar, descender en una nube y hablarlos a nosotros. Somos inertes a tal grado que algunos están esperando el día del Señor y los grandes juicios cuando ni siquiera listos estamos. De veras, al exacto, porque todo aquel que tiene pánico
al pensar de las cosas horrendas que van a venir y tiene pánicos y angustia, quiere decir que su espíritu mismo, nadie tiene que decirlo, le está diciendo que no está preparado para morir y que al morirse va directito a hartarse fuego. De veras, exacto. Entonces, óigame, fue el plan que Dios usó. Por eso es que Moisés quebró las tablas y cuando volvió a ir, ¿verdad? Y él explicó así, ve, dijo que debemos de entender que la salvación no es por obras. Entonces, ¿cómo es que no es por obras? Y allá en un lugar dice que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo es eso? ¿Se contradice Dios? No, nos contradecimos nosotros. Quiere decir que si las cosas fueran por dar, nosotros robotizadamente hiciéramos las cosas, como mucha gente lo hace. A mí a veces me llamaban, ya dejaron de llamarme. Hermano, salúdeme desde la radio, me llamo Juliano de tal. Esas son gente bayuncas. Esos son indios brutos, tontos, que no les ha amanecido. ¿Y usted qué gana con que lo estén saludando desde la radio? ¿Qué es lo que quiere? Antagonismo, ¿verdad? Busque a estudiar, ¿verdad? Desde modelaje o de algo. Si no quiere cámaras y luces, pues Dios nos ha mandado a ser estrellas que brillemos con el conocimiento y la conducta de Él. Pero que las congregaciones, algunas las han hecho como un sitio de prostitución, como una pasarela, como un club social, donde desfilan, donde hacen dramas, donde toman Photoshop, donde bailan, donde hacen un montón de cosas que la Biblia no la relata. De veras, al exacto. Y mira lo que dice la Escritura. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oímos una voz que hablaba y decía, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, Señor, ¿y tú quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, quiere decir las cosas malas que nosotros hemos hecho en el mundo y dentro de la congregación, que hemos tropezado con la verdad y hemos hecho impíamente. Dios nos está diciendo, oh Sama, Kirama, Lemes, Treme. Dios nos está diciendo que nos levantemos, quiere decir que dejemos el pasado atrás y nos levantemos hoy o el día que sea, porque si tú no lo haces, un día vas a llorar. Yo a veces cuando tengo tiempo platico con personas y le estoy diciendo, no existe ese evangelio. Aquí en la Biblia está, por favor, no soy yo, en la Biblia está, por amor a tu alma. No existe el evangelio de pipianes, de prostitutas, de mujeres desnudas, peladas en pantalones enchoradas. Que los estadounidenses han hecho eso, que los otros han hecho otro. Ahí déjelos. Mira, China está pasando una gran persecución y pasan grandes problemas por la palabra. Pero los chinos son bien educados para bien honestos para servirle a Dios y no andan con estas basuras que nosotros andamos. Que ya viene el día de los 3 Reyes Magos, de malhechor, el ladrón y el asaltar, ¿verdad? Solo somos basura. Y hay que cantarle al pastor porque él se lo merece. Yo he visto llorar un diablo y ese diablo era el pastor. Eso es solo basura, pues vaya. Arrepintámonos mejor, busquémonos de la presencia de Dios y llenémonos. Porque ese evangelio basura y corrompido que está hoy en día funcionando a nivel mundial, no lo trajo Dios ni lo trajeron los apóstoles. Ese evangelio le han traído un puño de sinvergüenzas que se hacen llamar escatólogos, reverendos, presbíteros, capillanes y un montón de basura. De veras, al exacto. Ninguno de los hombres de Dios se adjudicó nombres grandes del que el Señor nos adjudicó que nos pusiéramos. Como les dijo, ustedes todos vosotros sois hermanos. Uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Ya no los queremos llamar los hermanos en el Mesías o hermanos en Cristo, sino que ya queremos llamarlos el escatólogo, el reverendo, el cejas peladas, el delincuente, el mañoso. Eso no se pone. Pero mire, un montón de gentes con cúpulas de grandezas y grandes nombres. Y cuando los oye predicar, dan asco, dan lástima. Solo otro arruinado igual que ellos es que les puede dar palmas, porque ni saben lo que están haciendo. Pero el diablo sí, burlándose de ellos. De veras, a ninguno de los hombres que predicó la verdad, nadie les aplaudía. ¿Sabes qué hizo mucha gente siendo tocada por el Espíritu Santo? Lloraron, se compujaron y se convirtieron de verdad, como lo hizo Zaqueo. Zaqueo, como era enano. Ese es el límite en lo secular. Zaqueo, como era enano, se subió a un árbol. Pero en el sentido espiritual, no fue ese. En el sentido espiritual fue que Zaqueo era hipócrita, era ladrón, era prepotente y era orgulloso. Y no quiso, él quiso agarrar un lugar especial. La soberbia de él, igual que Nabucodonosor, era pequeño de estatura, pero era rebelde más que el mismo diablo.
Y cuando subió, el Señor sabía porque él estaba ahí y le dijo, mira, recortado, bájate que hoy voy a entrar en tu casa. Cuando el Mashá le dijo que iba a entrar en su casa, no literalmente le estaba diciendo en su casa donde él vivía, donde él comía y dormía. Le estaba hablando en su intelecto, en su corazón, en su mente y su corazón. Y cuando llegó donde la unción de Dios se apoderó, y sin que nadie le dijera palabra, óigame, él se dio cuenta que era indigno y que delante de él había alguien muy especial. Y dijo, quiero decirles que a todos los que he defraudado les voy a devolver 4 tantos. ¿Qué hizo la mujer que había sido prostituta todos tiempos atrás? ¿Qué hizo? Se tiró a sus pies, porque los pies representan el perdón. Representan el lavacro de los pies, de aquella vasija que usaban para lavarse la inmundicia a los sacerdotes. Se tiró a sus pies y empezó a llorar. Y con sus lágrimas y sus cabellos enjuagaba los pies del maestro y no se atrevió a pedir perdón. Pero los sinvergüenzas, los hipócritas y farsantes dijo, si él supiera quién es. Él sabía y él conociendo todo le dijo, Simeón, habían 2 personas que le debían a un señor y ninguno de los 2 pudiendo pagarle, él les perdonó. Uno debía 50 y otros 500. ¿Quién crees que estará más agradecido? Al que perdonó, bien has dicho, le dijo. Porque vine a tu casa y no me diste un beso. Ellos se besaban, era la costumbre judía. Les daban agua, dependiendo el día que fuera, porque ellos tenían 7 tinajas de purificación. Y dependiendo el día que era, ese se usaba para purificarse. Y no me diste, ni me diste aceite, porque Israel siempre ha sido polvorienta y ha tenido desiertos. Y lo hacían porque para ellos, según la ley, era profano caminar en un lugar donde había basura o animales muertos o donde cremaban los muertos o donde enterraban, pasar por un cementerio. Mas esta, desde que vino, no ha cesado de llorar y con sus lágrimas se está enjuagando. Por eso en el cielo se va a ver muchas sorpresas en el arrebatamiento. Después del arrebatamiento de la iglesia, todo este montón de orgullosos y petulantes van a hacer el hazme reír de muchas gentes. ¿Sabes por qué? Porque cambiaron la verdad por la mentira. Profesando ser sabios, se hicieron tontos y han cambiado la gloria de Dios. ¿Verdad? Oiga, la unción de la chancleta, la unción del zapato, ¿verdad? El cantante como los Tigres del Norte, el reggaetonero cristiano, el bachatero cristiano, el perreo cristiano. Ojalá y te ponga el diablo y los demonios encadenados a bailar por una eternidad para que te des cuenta el payaso que has hecho, la payasada que has hecho y las cosas. Dice que cambiaron la verdad. De esto a esto se evita, porque estos son los que entran a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas y arrastradas por diferentes deseos. Estas siempre están queriendo aprender y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, estos también resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, y no irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahí está. Ahí está. Y mira lo que dice. Dice la Escritura, pero levántate y ponte sobre tus pies. Cuando el hombre está en pecado, está caído. No vale, mira, ve, yo estoy parado, ando caminando, estoy manejando, estoy sentado. No. Eso es secular. Secularmente ahorita yo estoy sentado. Pero al estar en pecado, estaría tirado al piso. Y dependiendo cuál fuera el pecado, no solo estuviera tirado en el piso, sino que estuviera en un lodo apestoso, que la Biblia llama lodo cenagoso. De veras, Alex. Exacto. Ahora, mira lo que dice la Escritura. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. La palabra ministro en nuestro idioma, traducídolo al hebreo, es malaj. Por eso es que nosotros no entendemos. Y hay un debate que dice, escribe al ángel de la iglesia Laodicea. Entonces un ángel le está escribiendo a otro ángel. No, hijo, ya es tiempo que botemos esas payasadas. El Señor
a través del ángel le está diciendo a Juan, escribe al ministro, porque la palabra ministro es malach, quiere decir todos los seres espirituales en el cielo se llaman ministros de Dios. Y los hombres aquí en la tierra que predican la palabra de verdad, no los payasos, no Pizarrín, ni Chimbolín, ni el tío Periquito, no. La gente que estamos predicando la verdad, y aunque somos imperfectos, porque yo sí lo soy, pero estamos predicando la verdad. Somos ministros, estamos ministrando la palabra, estamos siendo heraldo, somos portavoces de la verdad. Dijo, predícales, te escuchen o no te escuchen, les guste o no les guste, amonéstalos de mi parte. Y diles, así ha dicho Yahvé Sebaot, de veras, el Señor de los ejércitos. Es lo que la palabra dice. Hay un montón de payasos que han salido hoy con cúpulas de grandeza, con palabras que ellos mismos saben que están diciendo. Para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré. ¿Qué vio Shaul? ¿Qué había visto Shaul? ¿De qué está hablando? Shaul no anduvo con el Señor. De las que ha visto, ¿qué es lo que vio Shaul? Shaul vio la persecución porque él fue uno de los principales propulsores de la persecución contra los cristianos. Pablo vio cómo despedazaban las fieras a los cristianos por creer en el Mesías. Y nosotros hoy por cualquier desprecio ya no queremos predicar, por cualquier amenaza, por cualquier diablura, pues solo porque se endemonió. Pablo vio el principio del sufrimiento del pueblo de Dios, pero después no solo lo vio, sino que él también fue participante a tal grado que él dijo, las marcas de mi Señor llevo en mis espaldas. Porque yo he trabajado más que todo, o quiere decir Dios en mí, porque habiendo sido yo blasfemo, en el principio a Dios le agradó salvarme para este ministerio. Oiga la revelación que él está hablando. Por eso a veces cuando nosotros caemos o alguien cae, no es que esté en pecado, no es que nunca fue cristiano, mayormente si fue un esforzado. Muchas veces Dios nos quiere probar cuáles son las fuerzas con las cuales estamos combatiendo. Muchas veces Dios nos permite que nosotros nos ocurran algo para que no seamos tapudos y hocicones. Muchas veces Dios nos permite que nos sucedan cosas para darnos cuenta que ese ser espiritual tiene un poderillo que sobrepasa cualquier entendimiento, menos de las esferas espirituales de parte de Él. Y por eso tenemos que estar sumisos a la palabra. Porque cuando Él viene a querer pelear con nosotros, entonces, si estamos bajo la cobertura de Él, del Dios eterno y la del Hijo, ¿verdad? Entonces somos más que vencedores. Y cuando algo malo ocurra y Dios lo permita, Pablo nos dijo, todas las cosas obran a bien para aquellos que aman a Dios. Tenemos que entender la palabra, porque si la damos predicando y cuando tenemos una prueba, si usted supiera las cosas que a veces me suceden, cosas terribles, en lo personal, en esto y esto, a veces me levanto en un hombre hinchado como que es el de Hércules, las trompas y ya años tuve una gran alergia. El Dios de la gloria todo lo sabe, pero cuando nosotros oramos y nos justificamos, le damos, ay Señor, yo no sé por qué ay Señor, y Señor, todas las cosas que tú permites por algo es, solo dame paciencia, ayúdame, ten misericordia de mí, ayúdame a no blasfemar en mis necesidades. Invoco a Dios, porque hasta este día nadie puede decir, hermano, les dije que no solo llamándome paz y pidiéndome, si hay algún hermano que sepa de eso y que alguna vez yo le he estado llamando para que me dé, llame al aire, para que, ¿sabe qué? Para refrenar mi locura y exponerme. Pero yo sé que nadie lo va a hacer, aunque hay muchos hijos del diablo que se atreverían solo por hacer un daño, pero nadie que conozca y de alguien que lo puede hacer porque nunca lo he hecho. Óigame, mi búsqueda es a Dios y es a Él que le pido, y como trampolín yo le pido y le pongo mi necesidad en sus manos y Él es que toca corazones. Esa es la línea cronológica de parte de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Ruach HaKodesh ha hablado en esta tarde. Padre, te damos gracias por esta bendición que nos ha regalado. Te pedimos misericordia, Señor, y bendecimos las almas que bendicen este programa, también los que bendicen el ministerio.
que está dando comida a estos ancianos. Mi Dios, te pido que los bendigas grandemente. Gracias, Señor, por las personas que ponen su mano para ayudarnos. Señor, esta madrugada estuvimos bendiciendo, haciendo estas bendiciones para que mañana puedan recibir sus alimentos estos ancianos. Bendícelos grandemente. Bendice esas manos, Señor. Bendice también las manos que dan. Bendícelos. Multiplícale grandemente. Tu palabra dice que el que al pobre da a ti te presta. Dios de Israel, te pedimos que nos dé fuerzas, que nos ayudes a entender que cuando hacemos las cosas correctas, no las hacemos para recibir palmadas ni para que los hombres los exalten, sino que es parte de tus mandamientos, que amemos al prójimo, que corrijamos, que exhortamos, que al viejo le tomemos consideración como una madre y que a las jóvenes como hermanas o hijas. Tú hablas en hijas como de familia, porque tú, no queriendo que nadie se pierda, has permitido que hasta este día estemos con vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos.